Entonces, vamos a ir mirando. Entonces, aquí algunas cosas. Entonces, en el estudio, espero que lo están viendo ahí bien. Y pues espero que esta hora sea de mucho provecho. Lastimosamente le tocaba al hermano Remberto, pero no ha podido estar con nosotros en esta hora. Entonces vamos a continuar con nuestro estudio de Gálatas 6, 11 al 13. Al 13 es corto, pero muy interesante. Aquí vemos las declaraciones finales del apóstol Pablo. El apóstol Pablo ahora agregó un toque especial a la carta al utilizar su propia mano para agregar una nota. Dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Y tan grande hicimos las letras que se salió de la pantalla. Vamos a achicarlo un poco para que podamos entonces mirarlo, y no vaya a ser que tengamos tan grande que no entra. Entonces, ahí vemos claramente de que Pablo está diciendo, mira, yo estoy, esto lo estoy escribiendo yo, ¿no? Y entonces eso es algo importante para Pablo, porque lo hace en cada uno de sus, bueno, prácticamente en todos sus epístolas. Y entonces eso nos llama la atención. Vamos entonces a mirar aquí. El apóstol Pablo ahora agregó un toque especial, ¿verdad? Y utilizó su propia mano. Dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano, en un esfuerzo por expresar su especial preocupación y agregar su toque personal habitual. Les dice lo que puede que no perciban por sí mismos, que él añadió a la epístola utilizando su propia mano, escribiendo con letras grandes. En segunda Tesalonicenses 2:15 nos dice: así que, hermanos, estad firmes y conservad las doctrinas que os fueron enseñadas, y ya de palabra, ya por carta nuestra. Entonces, aquí se especula mucho que tal vez escribió con letras grandes, pero esto no es algo que pueda probarse y por lo tanto no debería enseñarse como un hecho, ¿verdad? O sea, es nuestra opinión. Podemos decir, es mi opinión que Pablo sufría de la vista o de algo, ¿verdad? Tal vez algunos dicen su aguijón en la carne, no sabemos, ¿verdad? Entonces debemos aclarar y decir que esto es nuestra opinión y no es un hecho. Esa diferencia a veces se falta en las enseñanzas de hoy. Entonces, segunda Tesalonicenses 3:17 nos dice así: yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano, con su propia letra. Fue la forma de Pablo de validar y autenticar que la carta realmente provenía de él. Por ejemplo, veamos Colosenses 4:18, la salutación de mi propia mano, dice Pablo, de Pablo. Acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Entonces, Pablo en su propia mano, yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Lo dice terminando 1 Corintios también. Luego vemos Filemón 1:19, vemos cómo Pablo termina diciendo a Filemón: yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Entonces era algo
era algo de una manera a decir que Pablo pues está autentificando aquí su mensaje. Segunda Tesalonicenses 2 y 3, Segunda Tesalonicenses 2 y 3, nos dice así, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Luego el versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, es decir, el día del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué Pablo toma el tiempo de decir y de tomar, aunque le cuesta, letras grandes? ¿Y por qué? ¿Por qué Pablo lo hace? Bueno, aparentemente se habían enviado falsificaciones en nombre de Pablo que habían sido utilizadas para engañar al pueblo de Dios. Es decir, aquí, por ejemplo, en segunda Tesalonicenses, como vimos, estaban engañando a los hermanos, diciendo que el día del Señor ya había venido, que ya había acontecido, ¿verdad? Y pues hoy día hay el mismo engaño existe, diciendo pues que las profecías y las cosas en la Biblia ya han acontecido, que ya han pasado, que ya pues todo Apocalipsis, por ejemplo, ya se ha cumplido, ya se ha hecho, y engañando a la gente de esta manera, engañando a la gente diciendo que estamos en plena tribulación, que ahora está la tribulación, que pues estamos viviendo por medio de ella. Y estas cosas, estos engaños, falsas doctrinas, perturban a la gente, hacen que la gente, en vez de estar tranquilos y de estar confiados en el Señor, están pues como siempre buscando de dónde va a venir y de cómo va a venir y estas cosas que son distracciones, ¿no? Entonces, Pablo en su propia mano está tomando aunque no puede escribir muy bien, va a tomarse la molestia y la importancia de firmarlo, la carta, para decir, esto es mío, esto es de mí, esto no es un engaño, esto es la verdad y viene de parte del Señor para ustedes, ¿no? Y entonces, tan importante aquello que pues hermanos, por esta razón hoy en día no debemos ser perturbados cuando un supuesto texto o carta aparece como si hubiera sido escrito por Pablo, Tomás o Judas, ¿no? Eh, pues uno no necesita ir muy lejos. Hay libros por todo ello. Uno puede irse a YouTube y escuchar cualquier cosa utilizando la Biblia como pretexto, ¿verdad? Para decir barbaridades, cosas que místicas, codificadas, secretos del universo, bla, 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 que se inventan y que cosas que nos perturban, nos perturban. Pues entonces no debemos irnos a estas otras cosas, estos otros libros, tenemos la palabra de Dios y la palabra de Dios nos explica qué debe significar. No necesitamos otros libros y cosas que nos digan lo que significa alguna cosa misteriosa o secreta, ¿no? Tenemos aquí a Segunda Tesalonicenses, Primera Juan 4:1, que bueno, no está apareciendo en la pantalla todavía. Primera Juan 4:1 nos dice así lo siguiente, voy a leerlo aquí. Primera Juan 4, versículo 1.
nos dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En algún momento yo realmente creía que pues mientras una persona hablaba en el nombre de Jesús, ¿no? Pues es auténtico, no puede ser un mensaje falso de alguna manera. Está hablando de lo mismo, ¿no? Pues en realidad, póngase a pensar si hay demonios. Así como cuando vamos, el hermano Saúl es de México y él sabe, también tenemos a nuestro hermano Jesús de Venezuela que está con nosotros, ¿verdad? Imagínense si hay demonios y cuestiones así que son llamados Jesús. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y entonces, en nombre de Jesús, ¿no? Un montón de cosas decimos y hacemos debemos, hermanos, realmente, conforme a las escrituras, no debemos creer cada espíritu. No debemos creer por el hecho de que digan, pues la idea es engañar, ¿no? ¿Y qué sucede en el engaño? ¿Qué sucede a una persona engañada? Cree que es auténtico, cree que es la verdad, ¿verdad? No hay nada más feo que ser engañado. Por ejemplo, cuando le engañan con el cambio, uno cree que esta persona le está dando el cambio correcto, lo pone al bolsillo y se va, llega a la casa, llega y se da cuenta, eso me engañaron. Y qué feo, ¿verdad? Eso, qué malo que le hagan eso a uno, ¿verdad? No le dijeron la verdad, no le dieron lo correcto. Y en el caso de falsas enseñanzas, ¿no? Cosas que estaban pasando a nombre de Pablo, ¿eh? Supuestamente era Pablo escribiéndoles, ¿no? Y esta gente lo estaba creyendo como si era genuino, ¿verdad? Y no se daban cuenta. Y eso es el tema del engaño. Uno piensa, cree que es lo correcto, cuando en realidad es falso. Esa es la idea del engaño. Y entonces no seamos engañados por falsos espíritus. Debemos comprobar si es auténtico. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, pues por la palabra de Dios, ¿no? Ahí tenemos lo que nos dice, etcétera. Si no es conforme a la palabra, entonces no puede ser genuino. Entonces, vamos a continuar aquí. No sé qué está pasando nuevamente aquí. De todas maneras, vamos a nuevamente lanzar esto. Ok. Entonces, versículos 12 y 13. Pablo entonces ha firmado la carta. Está diciendo, mira, esto es mi propia mano para que vean que esto es auténticamente de parte mío. No es un engaño. Pueden confiarlo. Ahora versículos 12 y 13, vamos a dar el versículo 12, vamos a leer. Dice entonces así, dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Y esto es algo que debemos reconocer, la diferencia entre el espíritu legalista y el espíritu santo. La gracia de Dios y la dirección del Espíritu Santo es siempre usar tu libertad y tu postura de ahora pues que eres libre, utiliza tu libertad por fe y sirve al Señor. En cambio, el legalismo obliga, ¿ya? Y ahí es donde debemos darnos cuenta, si yo estoy, si yo hago o estoy haciendo las cosas por apariencia, por agradar, porque me obligan,
Entonces, eso no es del Señor. No está correcto eso. No es lo que es, no es lo que está de acuerdo a la dirección del Espíritu Santo por medio de su palabra, guiándonos y dirigiéndonos y etcétera, ¿no? Y entonces donde hay legalismo hay opresión, hay obligación, ¿verdad? De alguna manera u otra, ¿no? Puede ser por medio de la culpa, por medio de cómo obligan. Bueno, obligan de muchas maneras. Hacen ridículo de uno. Se hacen la burla de uno. Hablamos del bully, ¿no? Hacen bully de uno. Le empujan entre grupo grande, le hacen hacer lo que pues uno de otra manera no lo hiciera, ¿verdad? Y entonces tiene que ver con lo natural del hombre, lo terrenal, lo carnal, ¿no? Esa es la forma que el hombre maneja las cosas. Estamos viendo el mundo en el cual estamos en estos días y cómo se está queriendo solucionar cosas, ¿no? Eh, en muchos casos, en vez de instruir y de enseñar y demostrar según los hechos, según la realidad, se está obligando, se está haciendo que la gente sea controlada, manipulada, no sé, está sumamente pues así es el hombre. Y eso es el legalismo dentro de la iglesia también. Los legalistas del día, ¿no? Eran los judaizantes, ¿no? Y ellos querían que todo el mundo sea circuncidado, ¿ok? Y es interesante porque como predicador, como alguien que anda enseñando en diferentes lugares, es interesante que nunca me han perseguido o criticado por predicar el legalismo. El legalismo se acomoda. Eso más bien apacigua y todos van con el legalismo. El legalismo apela al hombre natural, ¿no? El legalismo es popular. Eh, eh, Enseñar la gracia no es popular, no es popular porque el corazón humano lo halla repulsivo. Y esto es la ofensa de la cruz. Cristo lo hizo, tú y yo no pudimos. No tenemos nada bueno para traer a la mesa de acciones con Dios y decir, bueno, yo te traigo esto si tú me das la salvación a cambio. No teníamos nada de valor, no teníamos nada en absoluto que podríamos traer para que Dios compadezca o para que Dios de alguna manera diga, bueno, en tu caso entonces haremos una excepción o te doy el perdón. No, por eso es que tuvo que venir Cristo. Cristo tuvo que morir. Es que el evangelio es buena noticia, ¿ok? Es buena noticia a la mala persona, a la persona mala, pues rápidamente reconoce que es mala y rápidamente puede decir entonces, creo que Cristo murió por mí, ¿verdad? Pero para la persona buena, para la persona que hace tanto por Dios, la persona que está englosada en su religión y hace cosas y obras por Dios, decirle, mi pantalla está cerrada. Wow, otra vez se me ha colgado, te cuento. Ok, gracias. ¿Puedes decirle a Ariel que voy a tener
Ok. Hermanos, ¿me escuchan? Hola, hola. Ariel, buenas tardes, hermanos, perdonen. ¿Están ahí? Hola, ¿me escuchan? Eh, ahí, Hola, John. perdón, hermano. ¿Cómo estás, hermano? Sí, 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 sí. no podíamos hablar contigo porque no podíamos conectar los micrófonos, ¿no? Queríamos decirte hace rato, No pero sé. no podíamos. Mira, Pero, justo el mejor mensaje de mi vida y se echó para. ¿Qué no, vamos a hacer? no, Ni estábamos modo, escuchando bien, solamente que la pantalla no se veía, Hay nada que más. echarle la culpa al diablo. ya, bueno, cada que uno quiere compartir el evangelio, siempre es así. Ok, bueno, Sí, sí. mil disculpas, hermanos. No sé, parece que se me calentó la computadora y por eso se echó. Entonces, Sí, en qué han podido escuchar, pero no se veía la pantalla? Entonces, exactamente. ¿qué tal si voy a compartir entonces la pantalla para que puedan, cuántos, bueno, no sabemos. Desde que empezó, hermano, desde que empezó A no se ver, veía la No sé, pantalla. sí, nada, no se no me oye digas, nada. ok, desde que empezó, Sí, no se Desde ve. que sí. Ok, empezó, un momento. sí. ¿Quieres que te ayude en algo? Tal vez, John, tal vez quieres que te ayude en algo. Puedo conectar mi computadora en este momento si quieres, si te sirve de algo, ¿no? Bueno, sí, si puede ser de anfitrión, sería bueno por si me corto nuevamente. Eh, Me voy a conectar, dame un segundo. de ser así, yo puedo entrar con. Ya, ahora sí. Qué No te cosa. preocupes, acabo de llegar, voy a conectarme a la computadora Muy bien, y te ayudo a hacer anfitrión. voy a compartir rápidamente las pantallas para que los vean. Ahí empezamos hoy día. Luego el primer espacio para llenar era mano. Luego el siguiente espacio era propia mano. Hablando de Pablo que escribió con su propia mano, enseñarse como un hecho, el subpunto
la palabra es provenía. Provenía. Muy bien. Luego voy a esperar que escriban. Luego el subpunto C, Pablo, que habían sido utilizados para engañar al pueblo de Dios. Estaban escribiendo otras cartas, otras enseñanzas y estaban perturbando, engañando a los hermanos a nombre de Pablo. Por esta razón, hoy en día no debe texto o carta aparece como si hubiera sido escrito por Pablo, Tomás o Judas. El evangelio de Tomás, etcétera, etcétera. John, disculpa que te Luego corte, tenemos... perdón que te corte, John. Bueno, todavía no vemos la pantalla, pero ya estoy listo en mi computadora. Si quieres, puedes serme anfitrión. Si te sirve de algo, tal vez puedas continuar con eso. No sé, ¿qué opinas? ¿Todavía no ven mi pantalla? No, yo no veo nada. Hermanos, ¿ustedes ven algo, hermanos? Yo no veo nada. No se ve nada, John. No se ve nada. No se ve nada, hermanos. Buenas tardes, hermanos. No se ve nada. Nada, Yo desde el principio. tampoco. No se ve nada. Se oye la voz, pero no se ve. Ok, nuevamente voy a salirme. Bueno, Dios te guiará. Si me puedes admitir, John, si quieres, me puedes admitir y me vuelves anfitrión y puedes conectar tu laptop. No me deja hacer nada, Ariel. Dame un segundo, a ver. A ver. Te voy a hacer anfitrión. Es que no me has habilitado todavía. Estoy esperando a que me ingreses. Sí, no me deja. No me deja, está como que colgado ahí. Congelada y colgada, tal vez. Se calentó la máquina, tal vez. Tal vez puede ser eso. Voy a salir. Voy a salir y volver a entrar. Ok. Ay. Ok. Ok. Ahora sí, Ariel. Estoy esperando a que ahora sí me has dado autorización para entrar. Ok, ¿Verdad? ahora sí estoy. Ahora sí ya se ve en la pantalla. Ok. Sí, gracias, hermano. No estoy... ok, donde pongo anfitrión a Ariel. Ok, ahí está. Ahora sí. Ajá. Ahora te hago anfitrión, Ariel, y listo. Sí. Ok, ya estoy. Sí, creo que ya estoy. Gracias, hermano. Sí, okay. ya estoy ahora. Ya, entonces te encargas de admitir por si Yo me alguien... encargo de admitir, no hay ningún problema, hermano. Yo me encargo. Okay. Vamos a retroceder y luego los espacios nuevamente. Todos están viendo la pantalla. Ahora sí. Sí, correcto, hermano. Todo se ve, se ve la pantalla. Correcto. Está bien. Propia mano. El primer espacio. Segundo espacio es de mi... Esa la tengo 2 años aún no. John, no te escuchamos. Porque ya te puse como anfitrión. Ahora sí, ya estoy como anfitrión, sí. Sí, voy a cerrar esto, Ariel, y... Es lo que creo que te está un poco perjudicando algo, ¿no? Ahí. Sí. Tienes que dejarme entrar, hermano. Ya te voy a sí, una vez que entres, pero no te veo nada.
Todavía no te veo por si acaso. Bueno, mientras esperamos que el hermano John esté arreglando los problemas técnicos, ya vamos siendo 16 participantes. Nuevamente damos la bienvenida a los hermanos que se están integrando poco a poco. Y bueno, son cosas que pasan realmente, son cosas que pasan, pero tengamos paciencia, ¿sí? Han escrito algunos hermanos que nos están escribiendo desde Venezuela, nos han escrito y estamos, ¿dónde están? Tengo los chats, al principio estuvieron saludándonos, así que mandamos un saludo a todos los que nos escribieron. John, ya te vemos, hermano, ahora sí te vemos. Qué cosas, che, qué cosas. Perdonen, hermanos, estamos, estoy en otra computadora, vamos a compartir la pantalla ¿Te habilito para compartir? Está, creo, estoy pudiendo. Ok. Creo que yo no aparezco como anfitrión, te cuento, John, por si acaso. O sea, no estoy porque tengo las mismas opciones que con cualquier normal, pero no hay problema. O sea, la cosa es que te funcione bien. ¿Qué tal? Muy bien. Estoy tratando de encontrar la pantalla para compartir. Pero no te preocupes, si es que todo está bien, adelante, ¿no? Si es que no tengo problema. Más era por ayudarte a ti, más por ayudarte a ti. A ver, no sé qué hice. Ok. Ahora están viendo mi pantalla. En letra grande, en letra grande. Ok, sí, entiendo. Como la letra de Pablo. Igualito. Cada vez que queremos compartir el evangelio es así. ¿Sí o no? Sí, hermano. Ok. Así es. Ok. ¿Ahora lo ven? Ahora sí, todo correcto. Ahora sí. Ok, entonces mi propia mano es el segundo espacio, creo. Luego tenemos el tercer espacio es subletra, su punto A es hecho, y luego provenía, sí. Estoy tratando de ver aquí por qué no me... Tengo lo que es el... Bueno, de todas maneras. Luego tenemos engañar al pueblo, su punto C, y luego Tomás.
Y luego llegamos a, contrariamente al toque personal y la preocupación de Pablo por los Gálatas, cualquier preocupación que los legalistas pudieran haber pintado era falsa, ¿ya? Entonces, versículo, en el versículo 12 nos quedamos, ¿verdad? Todos los que quieren agradar en la carne, y hablamos de legalista, un legalista siempre busca impresionar a los hombres en lugar de a Dios, ¿no? Busca impresionar a los hombres. Siempre está tratando de agradar al hombre. Es como dijo en Gálatas 1:10, ¿verdad? Pablo dijo así, pues busco ahora el favor de los hombres, como un legalista haría, o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo, ¿ya? Entonces, eso es el detalle, el pequeño detalle es que uno al buscar solamente agradar a los hombres, deja de ser siervo de Cristo. Y eso es lo que, eso es el verdadero problema. Todos los que quieren agradar en la carne, poner énfasis en lo externo, es una señal contundente del legalista. Se preocupa en las cosas visibles, en las cosas externas y no el del corazón, no lo espiritual, no en el verdadero asunto, sino solamente en la apariencia, ¿no? Y en lo que va a decir el hombre, lo que va a decir la persona. En este caso, estas personas estaban queriendo en realidad apaciguar la diferencia entre los judaizantes y el cristianismo verdadero. Cristianismo bíblico dice que la salvación, la justificación, la santificación es solamente mediante la gracia, solamente, únicamente. Y ellos estaban amalgamando esto con los que decían, no, hay que circuncidarse para ser salvo, para ser un verdadero hijo de Abraham. Entonces, estaban queriendo como que acomodar eso, ¿verdad? Para que los judaizantes ya no les persigan. Solamente era eso, solamente la circuncisión y todo quedaba tranquilo, ¿ya? Y entonces, ¿cuántas cosas hoy en día hacemos? Y los pastores, los maestros, los que enseñan, personas como mí, persona o cualquiera que está, ustedes en el ministerio, las cosas que hacemos por no ofender, por agradar al hombre, en vez de enseñar la verdad, no seamos culpables de hacerlo. Es fácil caer en el legalismo, es fácil tratar de agradar al hombre y en realidad no hay ninguna piedra de tropiezo al enseñarlo. A todo el mundo le agrada. Oh, qué buen mensaje, les dio tunda, pastor, muy bien, ¿no? Y eso es bueno. Pero la gracia de Dios, uno empieza a enseñar la gracia de Dios y eso empieza la ofensa. Y empieza pues el problema y la crítica y la persecución empieza ahí. Versículo 12c, estos os obligan a que os circuncidéis. Nuevamente, es obligado la diferencia entre la libertad que tenemos en Cristo y no es por si acaso libertad para ir a pecar. Algunos toman que, oh, yo soy libre en Cristo, ahora pues puedo hacer lo que me da la gana. No, eso no es libertad, eso es hacer lo que te da la gana. Eso es obedecer a tu carne, haciendo lo que Él te dice hacer. Libertad es lo que el Espíritu me guía a hacer, ¿no? Eso es verdadera libertad. Entonces, estos os obligan a que os circuncidéis. Un legalista pone presión constante sobre las personas para que se ajusten y sometan a rituales. Esto es la forma del hombre de gobernar, de mantener control, ¿ya? Obligan. Y esto no es la manera que Dios ha diseñado para el cristiano, para florecer, para vivir. Y eso es muy importante, muy importante. Hoy día
Hoy día la esclavitud de que el hombre está sufriendo son de diferentes formas. Antes era un tipo de esclavitud, era tal vez personas del África, etcétera, que eran esclavizados, etcétera. Pero hoy día el tipo de esclavitud es más bien la información, es la verdad. Somos es una tipo de opresión de otra clase, de otra índole. Y debemos de entender que el obligar, eso viene de la manera que trata el legalista de mantener control, etcétera, su forma de proceder. Y el espíritu no opera de esa manera, ¿no? Es diferente. Lo natural al hombre es mediante la carne, el legalismo, pero eso no es lo que nos enseña Cristo. Eso es la diferencia. El legalista intenta tomar el lugar del Espíritu Santo en la vida de una persona. El Espíritu Santo es el único que puede cambiar a las personas. ¿Usted quiere cambiar? No lo va a hacer por medio de la ley. ¿Ok? Yo quiero cambiar, tengo que hacerlo mediante el Espíritu. Debo dejar que sea el Espíritu que me guíe, que me enseñe, que me instruya, que me muestre, que me ilumine. Y así. El otro día estuve pidiendo al Señor, Señor, abre mis ojos para que yo pueda ver mi necesidad de ti y así poder aprender a depender de ti. Wow. Y sí que el Señor responde las oraciones y me chocó como un camión. ¿De verdad, John, quieres ver? Ok, te voy a mostrar un pantallazo pequeño de tu necesidad por mí. Pero así es que el Señor nos quiere enseñar, el Señor nos quiere mostrar y esa es la manera que aprendemos, hermanos. Por eso es que enseñamos la palabra y el Espíritu Santo trabaja en la obra, en el corazón, la mente de cada uno. El legalismo obliga a las personas a adecuarse. El legalista presiona a las personas para que cumplan con estándares o requisitos externos, ¿ya? Externos. Estos son cosas hechas por hombres, no es lo que Dios ha dicho, ¿ya? Eso nuevamente no quiere decir que nuestra libertad, a mí no me vas a obligar, yo voy a hacer lo que me da la gana. Entonces, eso no es libertad. No es lo opuesto a ser obligado, ya eso nuevamente, eso es simplemente carnal. Lo que es más bien la libertad bíblica es cuando yo soy llevado mediante la fe por el Espíritu Santo, ya. Y eso es la verdadera. Y Él nunca, hermanos, Él nunca nos lleva a pecar. No nos lleva a pecar. Acuérdense el fruto del Espíritu Santo. Contra el fruto del Espíritu Santo no hay ley. ¿Ok? Quiere decir que está por encima de la ley. La persona que camina exhibiendo y mostrando y en el fruto del Espíritu está cumpliendo y por encima de cualquier ley. Y eso es importante. No está para nosotros tratar de cumplir la ley, pero en Cristo y por medio de su poder, ya no estamos haciendo a un lado a la ley, pero mediante la ley no podemos. Pero en Cristo sí lo cumplimos, sí lo hacemos, ¿se dan cuenta? Y entonces eso es importante entender, esa distinción que es tan importante. Solamente para no padecer persecución, dice, solamente para no padecer, obligan para no padecer persecución. Son bullies, son manipuladores, manejan con miedo, manejan con lo que quiera, ¿ya? ¿Para qué? Para que no padezcan persecución. ¿Persecución de qué clase? Persecución por la cruz de Cristo. El legalista sabe que el legalismo esquiva la persecución. Nadie persigue a un legalista. Pero si crees en la gracia, tanto para la salvación como para la santificación, podrías ser perseguido sin piedad por los legalistas no salvos y los cristianos legalistas.
Gálatas 4:29 dice, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu. Hablando de Ismael, ¿verdad? Que había nacido según la carne. ¿Qué hizo a Isaac? Lo persiguió, ¿no? Y eso es cierto hoy día en cuanto a los de la carne y los del Espíritu. Gálatas 5:11, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Sí, entonces Pablo dice, si yo estaría predicando la unidad, como dicen, ¿no? La unidad, seamos todos iguales, ¿no? La circuncisión, todos estaríamos felices. ¿Por qué estoy padeciendo persecuciones? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ese es el problema, dice Pablo. Por eso es que no podemos predicar la circuncisión, pues ahí nos vamos en contra de la cruz. El mensaje de la cruz, hermanos, el mensaje de la cruz es que Cristo ya lo hizo. Es que Cristo tomó tu lugar, Cristo tomó mi lugar, Cristo tomó tus esfuerzos, ¿ya? Cristo tomó tus esfuerzos y te dio a cuenta, te dio, mejor dicho, Cristo tomó como pago a cuenta tus pecados y te devolvió la salvación. Imagínese. Cristo lo hizo, Cristo ha hecho eso y eso es la cruz, eso es el mensaje de la cruz. ¿Dónde lo hizo Cristo? Lo hizo en la cruz. ¿Cómo lo hizo Cristo? Colgado en una cruz, sufrió la condenación, sufrió la pena de muerte. El legalista es el enemigo número uno de la enseñanza que dice que la cruz es la respuesta de Dios para los no salvos y es absolutamente indispensable para nuestra santificación. Primera Corintios 1:18 nos dice, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. El evangelio, hermanos, la palabra de la cruz para los salvos es poder de Dios. Claro que para el incrédulo es poder para que sea salvo también, claro que sí, Romanos 1:17, sí. Pero aquí eso no está diciendo, está diciendo la cruz es el poder para santificación, hermanos. ¿Por qué? ¿Qué sucedió en la cruz? Pues Cristo me llevó a la cruz con él. Yo morí con él. No fue que yo tuve que morir, no fue que yo tuve que hacer un esfuerzo para ser aceptado, no fue que yo tuve que hacer mi mejor intención. Cristo me tomó, me unió a él, me unió a su obra y entonces lo que es cierto de Cristo es cierto de mí. Eso es lo que yo ahora soy. Esa es mi nueva identidad y eso es lo que yo cuento por la fe. Entendiendo quién soy, contando con ello por la fe, ahora pues puedo presentarme ante el Espíritu libremente y decir, Señor, haz conmigo lo que deseas. Heme aquí, Señor, yo iré. ¿Por qué? Porque es lo más lógico, porque es lo más básico y lo más natural, porque Él hizo todo por mí. Y entonces yo puedo entender y puedo libremente querer agradar al Señor en mi vida. Romanos capítulo 6-8 enseñan que nuestra identificación con Cristo en su cruz y el contar por fe en nuestra co-crucifixión es esencial para la vida cristiana victoriosa. Hermanos, eso es la manera. Queremos caminar en victoria de la vida cristiana. Pues ya tenemos la victoria. Cristo nos las ofrece. Pero es necesario que el cristiano aprenda a contarlo por la fe. Las realidades, su nueva realidad, contarlo por la fe. Porque dice Romanos 6:2, en ninguna manera, caminaremos en el pecado, dijo en el 6:1, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hermanos, ya hemos muerto, ya hemos sido crucificados. No hay más crucifixión para usted.
No hay más obra. Cristo no va a volver a crucificarse. Cristo no va a volver a hacer la obra de la cruz. Ya lo hizo una vez por todas. Y Él incluyó a usted en esa obra. Y eso es increíblemente poderoso, hermanos, entender para nuestra vivencia hoy día. La cruz no es solo la respuesta de Dios para justificación, sino también su respuesta para vivir una vida santa, para vivir una vida santa. Dice Pablo, Pablo ya ha expresado claramente en Gálatas 2:20. ¿Qué dijo en Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente, o ya estuve juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a mí, a sí mismo por mí. Pablo no está tratando de morir a su yo, no está tratando de conquistar su yo, está contando con quién es en Cristo. Está contando con la nueva criatura que él ya es y lo que Cristo ya hizo por él y lo que es Cristo, la persona de Cristo, quien se entregó a sí mismo por mí. ¿Por qué se entregó Cristo a sí mismo por mí? Para que yo pueda caminar en santificación. Entonces, 5:24 de Gálatas, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y hablamos de ese versículo, ¿verdad? Una realidad en la vida de cada creyente. La cruz, hermanos, es absolutamente vital para nuestra santificación. El legalismo se opone a esta enseñanza de la cruz, ya que la cruz rechaza la autodependencia, ¿no? Diciendo que el esfuerzo humano no es la respuesta a nuestra santificación. O sea, el legalismo se opone a la enseñanza de la cruz. La cruz, el legalismo está diciendo, la cruz dice que el esfuerzo humano no es la respuesta a la santificación. Y pues el legalismo quiere decir, no, tienes que esforzarte para ser santificado. Gálatas 6:13, porque ni aún los mismos que se circuncidan guardan la ley. Ahí está. El que es justificado es el que guarda la ley. Entonces, si estás haciendo en tu esfuerzo, entonces será mejor que guardes la ley. Y uno le pregunta a la persona que es legalista, una persona legalista le responde, sí, casi toda. Momento, ¿qué dijo Santiago 2:10? Santiago 2:10 nos dice claramente que si aunque guardes toda la ley, pero si quebrantas en un punto, si quiebras en un punto, eres culpable de romper toda la ley. Santiago 2:10 nos dice así. Claramente dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Y entonces el que se va por tratar de guardar la ley, será mejor que lo guarde enteramente a la perfección 24 horas al día, toda su vida. No hay ningún ser humano que lo puede hacer. Solamente una persona que ha sido Dios mismo, que puso, que tomó la forma de hombre, el Señor Jesucristo. Y entonces nosotros entendemos que la ley debe ser guardada, cumplida. Levantamos la ley, pero no es mediante nosotros, no es mediante nuestro esfuerzo, sino Cristo vino a hacerlo. Cristo lo hizo, Cristo lo hace por nosotros, inclusive el día de hoy, mediante la fe. Entonces, porque ni aun los mismos que se circuncidan, los legalistas, guardan la ley. Son hipócritas. Un legalista nunca es consistente. Pablo los acusa de tener una doble moral. Ni siquiera guardan las reglas que hacen. ¿Por qué? Porque no pueden. Y entonces, por eso es que predicamos a Cristo y el crucificado, porque entendemos claramente, hermanos, que nosotros, si somos honestos, no podíamos. Dependemos de un Salvador. Dependemos del Señor Jesucristo.
Romanos 2, 21 al 24. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Por eso, hermanos, no es a nosotros que predicamos, no es a nuestras leyes, no es la ley que predicamos, porque no es la manera de guardar la ley. La manera de guardar la ley es únicamente mediante la persona del Señor Jesucristo. Ahora, pero quieren que vosotros os circuncidéis. Un legalista nunca se contenta con obedecer las leyes. Está bloqueado no puedo verlo. Para obedecer las leyes, que hacerte ajustar a ellas también. Entonces ellos no se contentan que ellos o solamente con ellos, sino que tratan y obligan a todos los demás a hacer lo mismo. Es como aquí la figura. Aquí el hombre gritando a la otra persona le dice, deja de gritar a la gente, ¿no? Es una buena caricatura para demostrar lo que hace el legalista. Dice, deja de hurtar, deja de esto, deja del otro, cuando en realidad él mismo lo está haciendo y lo hace. Y es por eso que, hermanos, que dependemos de la santidad de la persona y del Señor Jesucristo, hermanos, y lo hacen esto para gloriarse. El legalista se gloria en los números y el desempeño carnal. Quieren ver respuestas a quieren ver que la gente responda a sus manipulaciones, a sus cosas que ellos hacen, ¿verdad? Eso les agrada, ver respuesta de esa manera, pero eso no es la manera. Para gloriarse en vuestra carne, el legalista se gloria en tu carne. Él, siendo carnal, le gusta, le agrada ver la carne. Y es carnalidad. Tiene pinta de espiritual, tiene pinta de religioso, etcétera, pero no es espiritual, hermanos. Es carnal y debemos aprender a reconocerlo por lo que es. Entonces, si conquistan a un creyente y lo hacen convertir, se complacen, ¿verdad? Se complacen, lo convertimos. Filipenses 3:3, ¿qué dice? Porque nosotros somos la circuncisión, o sea, la verdadera circuncisión espiritualmente, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Fíjese, hermanos, no hay necesidad de circuncidarnos, porque ya somos la circuncisión en Cristo. La verdadera circuncisión, la que Cristo hizo en nosotros, no una circuncisión no hecha por manos, ¿ya? Pero Él lo hizo dentro de nosotros, en nuestro corazón, y entonces servimos a Dios mediante el Espíritu, no teniendo confianza en la carne. El apóstol Pablo quería ser hallado en el Señor sin tener su propia justicia, sino la justicia que viene por la fe, sin la ley. Entonces ahí termina nuestra sección hoy día, hermanos. Espero que a pesar de todas las distracciones y todo, hayan podido al menos llenar los espacios del cuaderno. Y pues espero que pues haya ayudado un poco a reconocer la motivación y lo que sucede en estos legalistas. En realidad son orgullosos, han comprometido el mensaje del evangelio,
persuaden a otros, los obligan, y últimamente son hipócritas, son hipócritas, dicen pero no hacen, y pues eso es el tema aquí. Entonces nos toca a nosotros, hermanos, marcar al legalista y evitarlo. Marcarlo en nuestra vida, hermanos. Si tenemos en nuestra vida, tenemos seguramente legalismo, pero al legalista, donde sea que vayamos, siempre vamos a toparnos con el legalismo y van a querer obligar, hermano, porque ese es el modus operandi del legalista. Y entonces, ¿qué nos toca? Bueno, pararnos firmes en la gracia, confiados en quiénes somos, confiados en qué es lo que dice la palabra, no lo que dice el hombre.